Aquí comienza Red Más Noticias. Muy buenas noches y bienvenidos. Es un placer empezar una nueva semana junto a ustedes. En la alianza de Red Más Noticias y Caracol Radio, el presidente Iván Duque habló de sus planes y preocupaciones a un mes de haber comenzado su gobierno. Expresó su preocupación por el paradero de varios exjefes de las FARC y también se refirió a la visita del presidente Trump. Ante la incertidumbre del paradero de los exguerrilleros Romaña, alias El Paisa e Iván Márquez, el presidente pidió claridad tanto por parte de las FARC como de la JEP. A mí me parece grave que estemos en esa incertidumbre los colombianos. Me parece a mí que, primero, el partido tiene que aclarar exactamente cuál es el estatus de esas personas. Es decir, ¿están dentro del proceso de desmovilización, desarme y reinserción y no repetición? ¿O no están? Pero lo que no puede suceder es que ellos se liberen de los esquemas y estén en un lugar indefinido del territorio nacional. Y es que a esto se suman las dudas por el pronunciamiento de la Corte Constitucional que pondría en vilo otro aspecto de la implementación, la extradición. Espero en los próximos días, respetando la independencia de poderes, mandar una carta pidiendo que se nos aclare exactamente qué es lo que se ha querido decir en algunos apartes del comunicado para poder tener capacidad de responder ante inquietudes que se puedan suscitar en la cooperación internacional contra el crimen transnacional. Sin embargo, no fue el único tema abordado por el presidente, también reveló nuevos nombramientos. Y hemos designado al doctor Pablo Elías González como nuevo director de la UNP. Exdirector de Fiscalía. Fue director nacional de Fiscalías, fue vicefiscal general de la Nación y eso, primero, eleva muchísimo el perfil de la UNP. Está confirmado que el nuevo embajador ante la ONU será el doctor Guillermo Fernández. Voy a nombrar director de Coldeportes a una persona joven que ha venido impulsando mucho el deporte desde la academia, que es el doctor Ernesto Lucena. Sobre la agenda internacional, Duque confirmó que sin duda Venezuela será un tema principal que abordará con su homólogo estadounidense Donald Trump. Lo que el mundo tiene que hacer en este momento primero es realmente aislar diplomáticamente a un régimen dictatorial. También se refirió sobre el reconocimiento que hizo su antecesor Santos a Palestina como Estado. A mí me parece que se hizo un daño de pronto no habiendo tenido una discusión más institucional. Esas decisiones son irreversibles. Auguró posiciones que sí quedarán en sus manos, como la disputa del Galeón San José. ¿Cómo podemos sacarle el mayor provecho para la humanidad de ese bien cultural y que ese provecho para la humanidad esté asentado en Colombia? A poco tiempo, para completar 30 días al frente de la Casa de Nariño, Duque se siente satisfecho del gabinete que conformó, el cual le ayudará a enfrentar estos retos. Bueno, pues habló de todo un poco el presidente Duque esta mañana en la alianza de Red Más Noticias y Caracol Radio. Un mes ya de ese nuevo gobierno en funciones. Mauricio, buenas noches. El tiempo pasa muy rápido, ya un mes. Hola, Paula, ya se fue un mes de este nuevo gobierno, 4 semanas, estábamos en la segunda, en la tercera, ¡pum!, se fue el mes. Me parece que fue ayer cuando estábamos aquí viendo el Así discurso de posesión que despertó tantas reacciones y mire, ya pasa un mes de este nuevo gobierno en funciones. Pero ¿le parece si hacemos nosotros aquí un balance un poco acerca de lo que dijo el presidente, de sus preocupaciones, de sus primeras acciones y de esas cosas que deberían ser prioritarias? Paula, yo creo que un mes es un plazo ciertamente corto para hacer un balance contundente. Por un lado, punto y aparte, dicho lo anterior, ahora los gobiernos son de 4 años. Por lo tanto, sin la perspectiva de una potencial reelección, lo que se hace en 4 años, o digan ustedes en 3 años larguitos, porque después viene proceso electoral, los patos cojos de los que hablan los teóricos de la ciencia política anglosajones, etcétera, etcétera, lo que usted no hace en 3 años larguitos, no lo hizo. Y en concreto, el capital político con el que entra un gobierno se gasta en los primeros 100 días o se gasta por lo menos en la primera legislatura. Cuando uno ya pasa de calcular 8 años potenciales a solo 4 años, a solo 3 años y medio y a solo el primer proceso legislativo como la principal escena en la cual se pueden llevar a cabo las grandes reformas y los grandes cambios, ese primer mes ya pesa bastante. Ese primer mes ya llega a ser la tercera, un poquito más menos de la tercera parte de lo que es el periodo crítico de un presidente. Por lo tanto, la evaluación sí tiene sentido. Ustedes vieron la entrevista hablando de las FARC.
pidiéndole de manera muy justa a las FARC que arrojen claridad sobre qué es lo que está pasando con Iván Márquez, con el Paisa, con Romaña, están, no están, en dónde están, qué está pasando. También hablando de la Corte Constitucional y su concepto y su comunicado de prensa, porque ni siquiera hay todavía un fallo acerca de la ley estatutaria de la JEP, y por lo tanto en todo ese proceso tratando de arrojar luces aquí y allá. Creo, sin embargo, que el país estaba expectante de un cambio mucho más drástico. Ustedes recuerden que en las encuestas, en la última encuesta Gallup, el presidente Duque aparece por debajo de popularidad del expresidente Uribe y por debajo de popularidad del expresidente Santos, que supera al expresidente Uribe de manera bastante sorprendente. Lo que quiero decir con esto, creo que hay parte del país que estaba pensando, llega Duque al poder y esto se transforma de inmediato. Obviamente un deseo totalmente vano y un deseo totalmente infundado. Voy a hablar de los tres principales temas que la gente tiene, mucha gente tiene en el radar en el país. Uno, el tema económico. De la noche a la mañana no se resuelve el problema fiscal, de la noche a la mañana no se resuelve el problema del crecimiento. Crecimos muy bien durante 12 años gracias a bonanza petrolera. Sin bonanza petrolera ni el gobierno anterior ni este tienen un motor muy claro para dinamizar la economía. Las cosas no cambian de la noche a la mañana y quien mire el gobierno pasado diciendo, hombre, es que el gobierno pasado hizo o deshizo o no hizo, pues tiene que ver las dificultades de este nuevo gobierno para hacer, deshacer y no hacer a la vez que el anterior. Número dos, el tema de la paz. Ahí hay de por medio este proceso de separación que hay dentro de las FARC entre quienes están siendo reincidentes y volviendo a las montañas, y esa duda que está quedando sobre Iván Márquez principalmente y después sobre el Paisa y Romaña. Por supuesto que de por medio también están los fallos de la Corte Constitucional y lo que vaya a terminar haciendo Duque para cambiarle el caminado a la paz, que seguramente no va a ser tan drástico como muchos pensaban. Y el tema del narcotráfico y el tema de la seguridad en las regiones alejadas del país, en concreto el suroccidente, el nororiente y el Urabá antioqueño. Dificilísima tarea. Eso tampoco cambia de la noche a la mañana, ni metiendo drones, ni metiendo glifosato. Hay que llevar Estado hasta esos territorios. Y hay que hacer, si es que lo hay que hacer, yo no soy experto en temas militares, un ajuste en la cúpula militar, cosa que le impidió el presidente del Congreso, el senador Macías, cuando le pidió, cambie usted la cúpula. ¿Cómo le va a decir eso a un presidente que está entrando? Lo único que hace es hacer que se postergue el cambio de la cúpula. Por lo tanto, hasta el momento, no tantos cambios como muchos esperaban, los cambios que se están haciendo son mucho más lentos de lo que se esperaba, y de por medio la gran pregunta, si Duque no controla el Congreso porque el Centro Democrático no controla el Congreso, pero ni siquiera tiene el respaldo pleno del Centro Democrático, donde le meten un palo en la rueda una semana sí y la semana siguiente también, va a tener la capacidad y el talante de sobreponerse a esa misma especie de sabotaje que le hacen desde el Centro Democrático para alinearle cuál va a ser su gobierno. Ahí está la gran pregunta. Por ahora no tenemos la respuesta. Como quien dice, Mauricio, desafíos por delante, todos. Y una redada contra la explotación y abuso sexual de menores de edad en Cundinamarca dejó 35 personas capturadas. Entre los detenidos hay un profesor de taekwondo y un sacerdote. La ofensiva contra estos delitos fue adelantada en 116 municipios, en los que fueron intervenidas 76 casas de lenocinio y 184 hostales. Uno de los casos más graves ocurrió en el municipio de Madrid, donde un profesor de taekwondo habría abusado sexualmente de 2 menores de edad, aprovechando su condición de docente. Mientras tanto, en Soacha, otro hombre fue capturado por acceder a la fuerza de su nieta de 14 años de edad, con quien tuvo un hijo producto de esta agresión. La Policía Nacional viene adelantando más de 350 campañas en colegios, donde hemos logrado informar y darle a conocer a más de 8.000 niños sobre este tema tan delicado que es el abuso sexual. De otra parte, en Tunja, Boyacá, también fue capturado el sacerdote Nelson Suárez por su presunta responsabilidad en 6 casos de abuso sexual ocurridos en el año 2008. Entre enero y julio, Medicina Legal ha practicado 45.417 exámenes médico-legales por presunto delito sexual, siendo Bogotá la ciudad que más casos registra con 2.413, seguido de Medellín con 901 y Cali con 731. Y con agentes infiltrados y la implementación de una nueva ley que permitió por primera vez rastrear chats en tiempo real, la Fiscalía logró capturar a 162 personas, entre ellos varios estudiantes que vendían todo tipo de drogas en universidades del país. En el operativo Los Reprobados, en su primera fase, se lograron capturas en las principales universidades de la localidad de Teusaquillo de Bogotá y otras de diferentes ciudades del país. 25 colegios, 4 universidades y un instituto educativo. Hemos llegado a 15 departamentos
incluido San Andrés, por supuesto, y Bogotá como ciudad capital. Durante la investigación se logró infiltrar a varios agentes del CTI y la policía que se matricularon en las instituciones como estudiantes. Así métela así sea el congelador, en el microondas para que como que se seque bien y la puedas trillar bien y eso te rinde muchísimo. Con la oficina de construcciones de la universidad, yo trabajo con ellos, estoy haciendo las prácticas. Por primera vez, la Fiscalía recurrió a la figura del agente virtual consagrada en la Ley 1908 del 2018, que permite rastrear en tiempo real conversaciones de chat de WhatsApp. Los funcionarios de la Fiscalía accedan a los grupos de WhatsApp de los estudiantes y de los vendedores de narcóticos para promover y, por supuesto, vender la droga en los centros educativos. En los entornos universitarios descubrieron centros de acopio, como uno en las inmediaciones del Parque Nacional, conocido como La Meca, en donde ocultaban cientos de pequeñas dosis de diferentes estupefacientes. Funcionarios del Instituto Colombiano Agropecuario y un grupo de ganaderos fueron detenidos por contrabandear desde Venezuela. Un exguerrillero estaría relacionado con este ilícito. En total se han desmantelado 30 redes de contrabandistas, informaron las autoridades. El Ministerio de Agricultura y la Policía Fiscal Aduanera entregaron el reporte de cómo un grupo de funcionarios del ICA alteraron los sistemas de información para ingresar ganado y otros productos de manera ilegal. Que estaban delinquiendo con el fin de favorecer el ingreso de animales vivos y particularmente reses de contrabando desde Venezuela. 7 funcionarios del ICA, 5 ganaderos. El ganado se repartía en 10 fincas y luego era comercializado en Cúcuta, Cartagena de Chairá, Florencia, Girardot, Flandes y Arauca. Hemos desarticulado más de 30 organizaciones dedicadas al contrabando de ganado. Se han aprehendido más de 5.700 cabezas de ganado. Un exguerrillero del ELN habría sido vinculado y las autoridades dicen que se adelanta la investigación. Hoy JR no está capturado porque logró huir hacia Venezuela, pero logramos desarticular el resto de su organización. El Ministerio de Agricultura envió un mensaje de tranquilidad frente a posibles brotes de aftosa debido al contrabando. El estatus sanitario en cuanto a la fiebre aftosa no ha sido alterado. El gobierno anunció que continuará las investigaciones y que si hay más funcionarios involucrados, también serán procesados. En Barranquilla ha causado revuelo la poca información que hay y las contradicciones en el secuestro del empresario del sector inmobiliario Rodolfo Fito Acosta. Las autoridades tienen dudas acerca de esta historia. La primer duda que existe es por qué no hay registro fílmico o denuncias del falso retén donde presuntamente lo retuvieron a él y a su esposa. Yo sí aprovecho los medios para decirle a las personas que el día viernes se encontraban pasando por el sector de la ciudad, el corredor que conduce hacia la avenida Circunvalar, hacia Puerto Colombia, precisamente debajo del puente que allí hay, que si vieron alguna situación anómala, por favor nos den alguna información que puede ser muy oportuna. Otra de las dudas que hay es por qué aparece con un chaleco de rescatado perteneciente al Gaula cuando este grupo no intervino en su liberación. No, me dieron simplemente 20.000 pesos para un taxi y me monté en mi taxi como buen cristiano. En este momento las diligencias se están haciendo en actos urgentes y van a ser puestas en conocimiento del fiscal que lidere el caso para posteriormente seguir el desarrollo del plan metodológico. Todas estas dudas están siendo investigadas por las autoridades, quienes aseguran que tan pronto haya resultados darán a conocer los detalles de la investigación. Tragedia en Chía, en Cundinamarca. Un conductor arrolló a una pareja de motociclistas, los dejó sin vida y después se fugó. Familiares de las víctimas exigen su captura e imploran justicia. Entre lágrimas y sed de justicia hay dos ausencias irreemplazables. Las de Carmen González, de 23 años de edad, y su esposo Michael Hurtado, de 31, quienes perdieron la vida tras ser embestidos por un vehículo en el municipio de Chía, Cundinamarca. Cámaras de seguridad de la zona no solo captaron el trágico accidente, sino la fuga a la que se dio el responsable, de quien no solo se desconoce su identidad, sino su paradero. Se margina del lugar de los hechos. Incluso una de las llantas estalla, se estalla, bota la llanta un poco más adelante, pierde la llanta del vehículo y este vehículo, digamos que curiosamente termina de llegar al destino final en el RIN. El pedido de las familias de las víctimas es solo uno, que se haga justicia. ¿Cómo creen que está uno por dentro? Uno camina porque le toca, pero no porque uno ya no tiene como valor de estar aquí para allá, pero no me rindo. Yo, antes que yo no lo vea dentro de la reja, yo no me voy a quedar durmiendo.
Para otros, el responsable debe tener una condena ejemplar porque su tragedia no puede ser un caso aislado. Lo que más le duele a uno es que el hombre es como si nada, como si hubiera matado 2 cucarachas ahí, las dejó ahí tiradas, no fue capaz de parar y mirar qué pasó. El conductor del vehículo, un joven de 18 años de edad, tendrá que responder por el delito de homicidio culposo e incluso doloso, sumado a la omisión de socorro, conductas por las que podría ir a la cárcel. El llamado que hace la Policía Nacional es a que esta persona se entregue a las autoridades para que se haga responsable de este siniestro. Según cifras de Medicina Legal, entre enero y julio de 2018 han muerto 3.704 personas por accidentes de tránsito, mientras que los lesionados superan los 20.000 en todo el país. Bueno, pues una historia absolutamente dolorosa, unas cifras para reflexionar, y también hay que decir aquí, Mauricio, que es gravísimo lo que hizo el conductor de este vehículo, de haber abandonado la escena del accidente, de no haber prestado atención a las víctimas a las que él había atropellado. Sobra decir que está metido ahora en un lío absolutamente gordo, más el dolor terrible que le está causando a los familiares de estas personas que allí perdieron la vida, que por supuesto a ellos, a todos ellos, les enviamos nuestras condolencias. Paula, en esta clase de notas es donde uno no tiene mayor cosa que comentar distinto a manifestar pues el inmenso pesar por una parte, por otra parte la evidente censura al exceso de velocidad. Es decir, un carro no queda, como lo acabamos de ver, ustedes vieron las imágenes, con una llanta estallada, con un rin torcido, con la lata destrozada, con la puerta totalmente destrozada, la estamos viendo las imágenes en este momento, porque resulta que no vio a la moto y entonces tumbó al uno y tumbó al otro, se los llevó por delante a un nivel de velocidad que yo ignoro por completo, pero que las imágenes hablan de un exceso de velocidad absoluto. Por lo tanto, este personaje cuyo carro ya ha sido identificado, cuya placa ya ha sido identificada, el dueño del carro no era él y terminó diciendo quién era él y están esperando sencillamente que se entregue, evidentemente no solamente incurre en las faltas que menciona Paula, sino que además con el exceso de velocidad y con suma imprudencia termina generando este accidente. Ojo a lo siguiente, teniendo la culpa este personaje y teniendo que pagar por lo que hizo, también hay que tener presente que la vía en la que se dio este accidente es una vía supremamente estrecha y es una vía que en la madrugada del sábado al domingo termina siendo una trampa mortal para cualquier moto que vaya en el camino, como terminan siendo trampas mortales en las vías colombianas para las múltiples motos. El parque automotor de motos se ha multiplicado de una manera inverosímil. Ustedes salen en cualquier ciudad del país y tienen la inmensa cantidad de motos para vías que no estuvieron contempladas para llevar tal cantidad de motos. Con esto no estoy queriendo decir que este personaje no tiene la culpa y que no tiene que pagar lo que hizo, porque por ahí empecé. Pero también hay que decir que las autoridades del tránsito en Colombia están en mora de diseñar un plan de tránsito, unas normas de tránsito y unas vías, un sueño absolutamente ilusorio que tiene uno aquí en este noticiero, que permitan la convivencia entre carros a velocidades normales, no estos monstruos, y unas motos que son permanentemente un objetivo potencial de accidentes de este estilo, lamentablemente. Continúa el caos en Venezuela. En algunas zonas del estado Zulia persisten los apagones, mientras que los pensionados solo pudieron cobrar la quinta parte de su mesada en efectivo. Ni siquiera los adultos mayores se están salvando de la crisis en Venezuela. Este 3 de septiembre los pensionados y jubilados tuvieron que hacer largas filas para poder cobrar su mesada. Vamos a esperar que nos quiten la pensión. Eso es lo que viene, señor, el comunismo. Aunque el gobierno les consignó 450 bolívares fuertes, solo pudieron retirar 90. El resto deben usarlo con tarjeta débito, un sistema que muchos de ellos desconocen. Esto es una burla, porque aquí vemos muchas personas que contamos solo con la pensión del Seguro Social, para medicinas, para comida, para todo. Entre tanto, habitantes de Maracaibo en el estado Zulia protestaron porque cumplieron más de 20 horas sin luz eléctrica. Las fallas han provocado que en algunos hospitales de la región no puedan atender a pacientes renales que requieren tratamientos de urgencia. Las autoridades brasileñas investigan las causas del voraz incendio que consumió buena parte del Museo Nacional de Río de Janeiro, el cual dejó pérdidas incalculables. 200 años de historia y más de 20 millones de valiosas piezas ardieron en llamas. Durante la noche del domingo 2 de septiembre, un gigantesco incendio consumió buena parte del Museo de Río de Janeiro, uno de los más antiguos y emblemáticos de Brasil. Unas 20 cuadrillas de bomberos trabajaron durante 8 horas para sofocar las llamas.
En el museo estaba la mayor colección de meteoritos de Brasil con 62 piezas. Este fragmento está entre los pocos objetos que resistieron las llamas. Será un proceso lento para que podamos, quién sabe, recuperar un fragmento, algo que aún podría tener un valor histórico. Algunos medios locales informaron que desde 2014 el museo no recibía los más de $128.000 anuales destinados por el gobierno para su conservación. El presidente de Argentina, Mauricio Macri, anunció un drástico paquete de medidas para combatir la crisis económica y la devaluación de la moneda local. A través de un mensaje televisado, el mandatario informó que eliminará por lo menos la mitad de sus carteras e impondrá impuestos a los exportadores. El gobierno argentino ya había subido las tasas de interés hasta un 60% como medida para detener el desplome del peso, cuyo valor llegó a perder hasta un 16% en un solo día. Ay, Mauricio, su tema, lo que a usted le gusta, la economía, ¿le va a funcionar este súper recorte a Mauricio Macri? ¿Está tomando las medidas adecuadas en medio de esta crisis? Pues habrá que esperar los resultados, porque lo que hemos visto hasta el momento no es nada distinto que anuncios sin resultados. Por lo tanto, hoy vemos un anuncio, vemos por una parte el discurso de Mauricio Macri que arranca diciendo estamos en una emergencia, cosa que no se le había oído en 2 años y medio de gobierno, y que termina diciendo que va a lograr un equilibrio fiscal que habrá que ver si lo logra o no. Tengan presente lo siguiente, la situación de la mayoría de los países suramericanos fue más o menos similar. Crecimos todos de manera boyante durante 10 años, un poquito más de 10 años, porque el precio del petróleo estaba alto, porque el precio del cobre estaba alto, porque el precio de la soya estaba alto, este último producto clave para Argentina. Todos felices montados en una gran abundancia de recursos. Los gobiernos gastando esa plata y gastando un poquito más de lo que podían gastar. Cuando se cae el precio del cobre, de la soya, del petróleo, todos nos vemos forzados a hacer un apretón fiscal, reforma tributaria, qué horror, recorte de gasto, etcétera, etcétera, hacer un ajuste externo. Hay devaluación en Colombia, hubo devaluación en Colombia hace 3 años, devaluación en cada uno de los países, y el que hizo bien la tarea termina caminando más despacito, como el caso de Colombia. El que no hizo bien la tarea, para no hablar de Venezuela, que nunca hace tareas, pero el que no hizo bien la tarea, como el caso de Argentina, se limitó a hacer lo siguiente: a buscar unos créditos internacionales, porque si ya no hay recursos de la soya, pues consigo recursos del Fondo Monetario Internacional, y a anunciar, que ahí conecto con lo que pregunta Paula, que iba a haber recortes en el Estado, que iba a haber recortes en el gobierno, pero el déficit fiscal en Argentina hoy es de alrededor del 6% del Producto Interno Bruto. ¿Qué es eso? El doble que el de Colombia. Nosotros ya hicimos ajustes, reformas tributarias, dijimos que era un desastre el gobierno, etcétera, etcétera, pero hicimos el recorte. Por lo tanto, a nosotros, la gente y al gobierno y a las autoridades, la gente les cree y dicen, bueno, ya hicieron el ajuste. En Argentina lo que terminó pasando durante todo este año es que como no había recorte, el déficit fiscal estaba disparado, la inflación galopando por encima del 40%, pues la gente decía, esta economía está hecha a pedazos, voy a comprar dólares y me voy. Y cada compra de dólares significaba subir la tasa de cambio, se reproducía la inflación, subía la tasa de cambio y se reproducía la inflación. En el fondo eso se soluciona con un ajuste fiscal que no se ha querido hacer en estos 2 años y medio de gobierno y con credibilidad, que es donde Paula pregunta si será que basta con estos anuncios y los va a cumplir. Pues amanecerá y veremos, porque lo que sucedió a comienzos de año fue anuncios sin cumplimiento y ahora están en emergencia. Habrá que ver si lo cumplen. Hace 70 años la radio en Colombia no volvió a ser la misma. En Medellín nació la primera cadena radial colombiana, la empresa que con dedicación y esfuerzo fundaron don Humberto Restrepo Arango y William Hill. Miles de generaciones de colombianos crecieron al lado de la cadena que acompaña y se estremecieron con la cortinilla de Extra que indicaba que algo había pasado en Colombia. Reconstruimos aquí para ustedes los primeros 70 años de Caracol. Esta es Caracol Colombia, emisora de la primera cadena radial colombiana. Caracol, más compañía. Colombianos, lo empezamos a oír y eso nos pareció como lo mejor que había en el mundo y Soda Stereo. Luis Hernando Quintero es de esos oyentes de vieja guardia de Caracol.
Desde su puesto de venta de prensa y de laminitas mundialistas, añora los tiempos en los que la cadena radial estaba ubicada en la calle 19, 848. Recuerdos buenos de la escuela Doña Rita. ¿Usted cuando ve este edificio, de qué se acuerda? De Caracol, en sus buenos tiempos, claro. Presentaban a Ever Castro, a Montecristo, a la escuelita Doña Rita. Era la misma emisora que con esfuerzo habían logrado fundar en Medellín un 2 de septiembre de 1948 Humberto Restrepo Arango y William Hill. Así recuerda el nacimiento de la primera cadena radial colombiana, don Gabriel Muñoz López, quien a sus 91 años tiene el programa más antiguo de Caracol. Y la presencia es de la gran rondalla colombiana. Fueron los fundadores de emisora La Voz de Antioquia en Medellín, doctor William Hill, que era el principal accionista y la gran figura. Fue el primer presidente de la cadena Caracol, pero fue gerente de La Voz de Antioquia. Humberto Restrepo era el ingeniero técnico y también era casi copropietario de La Voz de Antioquia. Esto hablo de la década empezando la década del 40. La voz del mexicano Néstor Mesta Chaires fue la primera que escucharon los oyentes de Caracol. Con una presentación del artista en el Teatro Capitol, se festejó la inauguración de la emisora hace ya 70 años. El artista invitado central, Néstor Chaires, mexicano, le decían el gitano, y le acompañó la orquesta del maestro Francisco Cristancho Camargo con el pianista Alex Tobar. Otro querido colaborador con 35 años de recuerdos es Ricardo Cortés Telles, el hombre encargado de digitalizar el archivo sonoro de la cadena. Yo llegué a Caracol en el año de 1984. Llegué a reemplazar a un muchacho que era mensajero de Caracol Estéreo en esa época, en la calle 49, donde quedan las instalaciones de Caracol Estéreo. La persona que me entrevistó en esa época me dijo, mire Ricardo, es que es para hacer un reemplazo de una persona que se nos accidentó, entonces así tú nos colabora con eso. Entonces dije, bueno, listo. Era únicamente por 2 meses que fue la incapacidad que le dieron al personaje que se accidentó. Desafortunadamente la persona falleció y aquí estoy todavía haciéndole el reemplazo. Ofrecemos en Caracol un boletín extraordinario de última hora. Atención, noticia de última hora. Fuentes oficiales indican que Pablo Escobar Gaviria murió en la ciudad de Medellín. Pero de todo este mar de caracoles y cintas, el cassette 387 es tal vez una de las joyas del archivo. Contiene el horror de la toma del Palacio de Justicia el 6 y 7 de noviembre de 1985. Cuando la noticia se produce, Caracol se la comunica. ¡Extra! Ofrecemos en Caracol un boletín extraordinario de última hora. Urgente. Acaba de ser tomada la Corte Suprema de Justicia. Atención, la situación es delicada. Yo estaba muy niño cuando eso, pero pues me acuerdo de violencia, de la toma del Palacio de Justicia. Un piso arriba del archivo, a centímetros de la cabina donde Darío Arizmendi, director de 6 AM, Hoy por Hoy, saluda a los oyentes con la misma y entrañable frase de hace 28 años. Feliz amanecer para los oyentes de Caracol en Colombia y en el mundo. Jairo Velasco, el productor que trabajó con Yamid Amad en la primera etapa del programa, alista un nuevo invitado. En ese tiempo la tecnología era diferente a la de hoy. En ese tiempo la información a nivel internacional llegaba a través de teles. Se utilizaba la máquina Olivetti, o sea, no había la tecnología ni las redes sociales que hay hoy en día. Las demás cadenas de radio que hay en el país, todas aprendieron de ese libreto que inventó Yamid Amad. Yamid Amad es un creativo 100%. Yo creo que un hombre que ha creado y que le demos un honor grande por lo que ha hecho, porque todavía se conserva ese esquema que inventó Yamid, de la radio en vivo y en directo, con los personajes. Eso, sinceramente, es una cosa que vino y lo copió hasta la Deutsche Welle, la BBC de Londres. En la Semana Santa de 1979, a Yamid le dio por cambiar la programación de sermones y música sacra. Hizo entrevistas con teólogos que a los oyentes les gustó. Las directivas compraron la idea de seguir haciendo el experimento todos los días de 6 a 9 de la mañana y ahí nació
el programa más importante de las mañanas. Consiste en que todo el mundo tiene ese espíritu de servicio, de información, de que la gente quede bien enterada de qué pasó en Colombia. El país se acostumbró a que cada vez que sonaba esta cortinilla era porque algo malo había ocurrido en Colombia. Cuando la noticia se produce, Caracol se la comunica. ¡Extra! Ofrecemos en Caracol un boletín extraordinario de última hora. El extra era inconfundible. Cuando la noticia se presenta, Caracol se la comunica. Extra. Cuando la noticia se produce, Caracol se la comunica. Extra. Ofrecemos en Caracol un boletín extraordinario de última hora. Atención, un avión se acaba de estrellar contra una torre del World Trade Center de la ciudad de Nueva York. Me tocó, a los muy pocos meses después de ingresado, soltar una de las noticias más grandes que ha tenido el país. Cuando la noticia se produce, Caracol se la comunica. ¡Extra! Ofrecemos en Caracol un boletín extraordinario de última hora. Atención, noticia de última hora. Fuentes oficiales indican que Pablo Escobar Gaviria murió en la ciudad de Medellín. Información en directo desde Caracol, Medellín. Un extra de Caracol siempre, sobre todo a los periodistas, nos pone los pelos de punta porque es o estoy chiviado o algo grave pasó. Y es que por Caracol, el país se enteró de primera mano de los hechos más trágicos de su historia reciente. Un avión 727 de la compañía Avianca con matrícula HK1803, con número no determinado de pasajeros a bordo, se accidentó esta mañana muy cerca de la ciudad de Bogotá. La noticia de última hora en la ciudad de Bogotá, la protagonista, la concejal de la Unión Patriótica, la doctora Aida Abella, que acaba de salir ilesa de un atentado criminal en su contra. Las 7:51, doctora Aida Abella, muy buenos días. Sí, ¿aló? Sí, doctora Abella. No, habla con un guardaespaldas. Acaban de dispararnos con una bazuca, por favor. A ver, ¿y cuál es el estado de salud de la doctora Aida Abella? No, los encontramos bien, pero está alterada, por favor. Necesitamos el refuerzo. Pero además, los oyentes disfrutaron como si estuvieran en los escenarios deportivos de las hazañas de nuestros deportistas. Se hicieron famosos entonces programas como La Polémica de los Deportes. Y también nos emocionamos con James Rodríguez y la narración del Tato Sanín. James Rodríguez tirando golazo, taque, 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 gol, gol, vino, gol de mundial, taque, taque, gol, taque, taque, gol, taque, taque, gol, taque. El 28 de diciembre de 1990, en pleno Día de los Inocentes, y después de cambiar radicalmente la forma de hacer radio por las mañanas, Yamid Amad renunció a la dirección de noticias de Caracol. Un 28 de diciembre, recuerdo, como a la 1 de la tarde, llega un lanchero y me dice: don Darío, hay un señor que se llama Ricardo Alarcón, que dice que lo conoce y que lo necesita urgentemente. Yo llamé al doctor Alarcón y le dije: ¿qué hubo, Ricardo? ¿Qué pasa? Y me dijo: hermano, ¿por qué no me había llamado ayer? ¿Pero qué pasó, Ricardo? Yo pensé en lo peor, el secuestro de alguien, de la familia, alguna noticia trágica. Es que renunció ya a mí. Y yo le dije: ¿qué importa? Y entonces me dijo: no, es que tú lo vas a reemplazar. ¿Y yo? Tú estás loco, yo no he hecho radio. En la era Arismendi nació el famoso Cuarto de Hora. Oiga lo nuevo de Caracol. Cuarto de Hora Caracol. El primer informativo en edición digital cada hora en punto. Y las noticias volaron con el Caracol del aire. Aquí Caracol del aire en plataforma listo para despegar. Recuerdo, por ejemplo, el último gran accidente de una empresa de aviación que muchos colombianos recordarán que fue SAM. Nosotros llegamos primero que cualquier organismo de socorro, es decir, Caracol con su Caracol del aire avistó el avión. Pero un día, la emisora, acostumbrada a dar la noticia, fue protagonista de ella. Acaba de salir. Yo salí a las 5:27 de la oficina, que era la hora en que normalmente yo entraba al estudio, a la cabina. Y cuando me senté al frente de la mesa de trabajo, yo sentí un ruido y un temblor. ¡Bah! Y el edificio se estremeció. Y yo alcancé a decir al aire algo así como:
Atención, se acaba de presentar una gravísima explosión aquí en el estudio de la cadena Caracol de Colombia en el Máster Central. Ha caído buena parte del techo sobre los estudios de la primera estación de América Latina. Colombia se apagó en el 92. Kinder de Gaviria y Caracol necesitaba ofrecer una opción para esos oyentes sin luz para leer, sin televisión para ver y sin estufas para cocinar. Tras una reunión convocada por Ricardo Alarcón, entonces presidente de la cadena en la sede de la zona industrial, con Darío Arizmendi, Hernán Peláez, Enrique París y Marco Aurelio Álvarez, nació La Luciérnaga. La Luciérnaga te trae información, noticias con humor. Mucha gente le dice a uno que sí es muy complicado estar en un programa como La Luciérnaga, que necesita mucha preparación. Lo que pasa es que esa preparación se va volviendo disciplina, el estar desde la mañana enterado, metido en internet, el trabajo de un periodista. Y teníamos un director que ha sido de los grandes directores de trabajo en grupo que ha tenido la radio en Colombia, que es Hernán Peláez. Jamás se me pasó por la mente trabajar en La Luciérnaga de Caracol, porque entre otras cosas pensaba que había que tener unas capacidades humorísticas enormes que yo tenía, pero como un recurso para, por ejemplo, el periodismo escrito. Pero no pensé que para radial, pero vea dónde terminé yo. ¿Ah? Entré gracias a Guillermo Díaz Salamanca, el hombre de las 1000 voces que hacía parte de La Luciérnaga hace 23 años. Pero Caracol ha evolucionado tanto que desde hace cerca de 2 años hizo una alianza informativa con Red Más Noticias. Las noticias del mediodía siempre aquí en Caracol Radio, en Red Más Noticias. No queríamos llevar a la televisión simplemente poner un par de cámaras en un noticiero, que es lo que generalmente se hacen con las redes sociales cuando uno hace un Facebook Live, un Periscope, unas historias de Instagram, que es poner unas cámaras fijas en un noticiero. No, nosotros quisimos hacer un noticiero de televisión con los talentos de radio y con lo que venían haciendo en radio. Nos dimos cuenta que el mundo hoy es multimedia, que si se quiere llegar y ponerse a tono con las redes sociales, pues los medios nos tenemos que unir y hacer alianzas, llaves. Y es que además de compañía, Caracol es nostalgia, evocación. Mejor dicho, es el que no la tenga en la mente como colombiano está en la olla. Año Nuevo y Navidad, Caracol con sus oyentes. Es la radio de todas las estaciones de la vida. Tengo muchos recuerdos de mi infancia escuchando 6 AM, 9 AM y recuerdos de mi padre hasta sus últimos días siempre con el radio prendido, escuchando los noticieros. Desde niño me decías, claro, el Caracol era una conexión con nuestro país, desde nuestra playa, desde Santa Marta. Una conexión con el mundo, con todo. Haber estado uno sentado aquí cuando las épocas de todo lo que pasó, del narcotráfico, de las bombas, pero también cosas tan bonitas como el fútbol, como el triunfo de Lucho Herrera. A Caracol agradecerles porque han sido vehículo para que la música colombiana sea lo que es hoy. He vivido a Caracol muy de cerca y su apoyo siempre con nosotros, el talento colombiano, ¿no? Que siempre tenemos a través de Caracol un espacio donde difundir nuestra música. Gracias, Caracol. Gracias, Caracol. Gracias, Caracol, por mantenernos informados. Y nos unimos aquí en este set a este gracias a Caracol que le da Colombia a esta cadena importantísima. Felices 70 años para Caracol Radio, que sean muchos, pero muchos más informando, entreteniendo, acompañando, porque la radio, Mauricio, es una compañía maravillosa. Y mire usted cómo nosotros llegamos a estos 70 años que cumple Caracol Radio con una alianza que ha sido muy enriquecedora para nosotros y de la que nos sentimos absolutamente orgullosos. Paula, 70 años. Fácil, 3 generaciones de colombianos bajo el amparo de Caracol. Y no es que esté desahuciada ni mucho menos, liderando en sintonía. Es decir, ese es un logro monumental. Usted ya lo dijo, nosotros orgullosos, contentos, felices de tener una alianza con Caracol Radio y en ese sentido, pues, montados en la celebración también. Pero sin duda, aquí también estamos celebrando. Saludo, abrazo gigante para todos los que hacen parte de esa gran familia de Caracol Radio.
Momento del entretenimiento a propósito de la celebración de los 70 años de Caracol Radio, porque es que hay que decirlo, tuvo de todo, incluso contó con la buena música de Carlos Vives, quien contagió con su alegría hasta el presidente Iván Duque. Hablamos con él de esto y de lo que viene en su Vives Tour. Carlos Vives también se unió a la celebración de los 70 años de Caracol Radio, que para él no es solo un medio de comunicación. Caracol tiene mucha alegría, pero también tiene mucha nostalgia cuando uno ha vivido tantos años con ella, ¿verdad? Desde niño me decías, claro, el Caracol era una conexión con nuestro país, desde nuestra playa, desde Santa Marta, una conexión con el mundo, con todo, ¿verdad? Como un vallenato de esos viejos que nos gustaban. En medio de un rato ameno, como cuando intercambió micrófonos con el presidente Iván Duque en la alianza 6 AM más de Red Más Noticias y Caracol Radio, el Samario nos contó detalles del objetivo de su campaña libertadora, como llamó a su Vives Tour en Colombia. Tiene mucho que ver también con el bicentenario el próximo año, pero al final es como la manera de vestirnos como lo que hemos sido, unos patriotas de la música. Siempre le apostamos como a la música de nuestra localidad. La vida fuera. Pero las noticias no paran. El cantante se prepara para recibir un gran homenaje en la ciudad de Nueva York, donde develará su propio autobús de 2 pisos del Ride of Fame. Además, se encontrará con su público colombiano en el Radio City Music Hall. Hoy tengo tiempo de volver a enamorar. Mis colombianos saben que ese es un encuentro ya histórico nuestro. Y volver a ese escenario que tiene tan gratos recuerdos para nosotros es muy especial, es en el Vives Tour en Estados Unidos. Vives será el homenajeado número 55, así que el evento se llevará a cabo el próximo 20 de septiembre. Muy bien, y llegamos así al final de esta emisión. No olviden mañana aquí en nuestro canal desde las 6 de la mañana toda la información y las noticias con Darío Arizmendi y su equipo en la alianza de Caracol Radio y Red Más Noticias. Lo mejor de la radio y lo mejor de la televisión. A ustedes, gracias por su compañía, que descansen y nos vemos mañana.